Una nueva convocatoria se ha girado para que la ciudadanía llegue a la plaza a exigir la depuración del Congreso, mejores leyes y revisar un contrato que beneficia al monopolio de Ángel González. Es momento de ejercer la ciudadanía. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Vuelve la Plaza. Veamos qué se dice a pocos días para una nueva marcha pacífica. Luego de la constante de manifestaciones en 2015, este sábado se reanudarán las protestas ciudadanas encabezadas por grupos que han estado trabajando a lo interno de sus organizaciones para tratar de impulsar propuestas que generen cambios de fondo, como lo expone uno de los representantes de la organización Justicia Ya. La figura de la manifestación como tal se reactiva ahora, pero sí hemos continuado trabajando muchísimos colectivos ciudadanos desde el año pasado a raíz de las movilizaciones en ya empezar a proponer soluciones más estructurales a los problemas que tenemos. La manifestación se reactiva principalmente por el último caso que la MP y la CICIG presentaron, que es el caso de la cooptación del Estado. Los puntos fundamentales del porqué de las manifestaciones van encaminadas a la revisión de contratos lesivos y su anulación. Los estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala se unirán a las protestas. Las exigencias también pretenden que los más de 15 diputados a quienes se les ha iniciado un procedimiento penal renuncien de sus curules para depurar tan importante órgano del Estado. Bienvenidos a Sin Filtro, este espacio de análisis. Noche de jueves analizamos esta convocatoria para el sábado, una nueva marcha pacífica. Hay objetivos para llegar a la Plaza de la Constitución, de eso hablaremos. Participe con sus opiniones con la etiqueta SF Vuelve la Plaza. Presentamos a nuestros analistas. Hoy nos acompaña José Carlos Sanabria, analista de Así Es, y también Daniel Girin para, ver esta convocatoria y sobre todo los objetivos que las diferentes organizaciones que convocan a esta marcha pacífica a las 3 de la tarde en la Plaza de la Constitución han dado a conocer. La primera pregunta ¿es necesaria la plaza en este momento cuando se están conociendo casos nuevos, José Carlos, cuando hay en proceso antejuicios? ¿Qué papel tiene en este momento la plaza? Buenas noches, Ben, buenas noches, Daniel, es un gusto estar acá en Sin Filtro. Yo creo que es importante y básicamente creo que en este momento la plaza, porque también la plaza tiene de alguna manera un trasfondo simbólico, representa para Guatemala, representa para los que estamos en este momento viviendo acá en Guatemala un espacio de acción colectiva, un espacio de expresión, un espacio en donde básicamente podemos llegar y podemos manifestar. Sí es importante el espacio, sí creo que se debe retomar. Realmente los casos que se revelaron la semana pasada fueron casos que muestran no solo que deben causar indignación, que deben causar rechazo y repudio. Eso sí, evidentemente la plaza no es el único espacio ni es el único motor de cambio. La plaza tiene que evaluar, o la manifestación tiene que evaluar a una organización y a una participación política que promueva los cambios. Pero dentro de la dimensión de básicamente sociopolítica, yo sí creo que la plaza en este momento sí tiene un significado muy importante que está vinculado con la insatisfacción, con la básicamente con el rechazo y con una frase que se acuñó y es el que nos quitaron tanto que hasta el miedo nos dejaron, sin miedo nos dejaron, sin miedo nos dejaron. Entonces sí creo que es importante y logra, sí, porque logra generar espacios para articular ideas, para articular procesos. No es lo único, los cambios no se van a dar en la plaza, eso sí hay que dejarlo sobre la mesa, pero sí es un elemento sociopolítico interesante. Pero yo diría que, vamos a ver, yo diría que es muy importante también, además de por lo que dice José Carlos, es importante para que los actores sociales, políticos reaccionen ante la plaza. Porque a mí lo que se me ha llamado profundamente la atención en esta semana, y ya cumplimos una semana del glorioso jueves tsunami de CICIG, es que después del caso tan claro que se presenta de los canales 3 y 7, ninguno de los actores relevantes involucrados, y estoy hablando ahí de periodistas que trabajan en estos canales, estoy hablando de empresas que se anuncian en estos canales, estoy hablando de directivos que no han salido a decir esta boca es mía, estoy hablando de políticos. ¿Dónde está la clase política guatemalteca? ¿Dónde están los líderes políticos que se presentaron a las elecciones pasadas, por ejemplo? ¿Han externado opinión sobre este caso? ¿Han salido
a decir algo. Esto es normal en cualquier otro país. Ese y es aquí un buen no. punto. Ese es un buen punto porque de alguna manera vemos que el comportamiento es recurrente. De hecho, el año pasado, cuando iniciaron las manifestaciones y cuando la plaza estaba más enardecida, los políticos estaban completamente se retraían. No, Sí, no, porque no de alguna saben, no no manera- saben saben qué hacer. reaccionar. No entienden, pero es increíble que haya pasado un año de esto y todavía no saben qué hacer. A mí me parece absolutamente indignante. ¿Debería existir un manual para el político para entender la plaza? En fin, no sé, deberíamos escribírselo o algo así. Lo que está claro es que se entiende la clase de crisis de liderazgo que tenemos. El hecho de que ni uno solo haya salido a decir nada y que todo el mundo esté callado y que Ángel González siga relativamente tranquilo, porque no creo que esté completamente tranquilo, pero siga relativamente tranquilo, y que no se haya generado una ola que haya hundido más en esta semana a Ángel González y su imperio de la mentira, a mí me parece que te habla de una clase política que tenemos que desecharla completamente, que no vale para nada, sinceramente, La clase y que está en un política- ambiente que genera la plaza, y por eso, por supuesto, la plaza es importante. La clase política estará buscando sobre todo su supervivencia y no ver cómo lidera un cambio. Yo tengo la sensación más que la clase política está que no sabe qué hacer, no sabe cómo posicionarse, no sabe cómo articular un discurso, y creo que es comprensible, sobre todo porque cuando estamos hablando de clase política estamos hablando de los que ha habido, de los que hay. Por eso esto que está pasando tiene que ser de nuevos actores, no puede ser de los viejos. Políticos que se crearon bajo ese modelo. Entonces, tal Exacto, vez no saben por eso. responder a un modelo alternativo. Vamos a la primera pausa. Envíe sus comentarios con la etiqueta SF. Vuelve la plaza y las razones para volver. Volvemos luego de esta pausa. Simplemente no es justo que estas empresas estén aprovechando de su capital financiero para sobornar gobernantes y hacer lo que ellos también quieren dentro de nuestro país. Se supone que tenemos una democracia y lo correcto no es esto. Lo que nosotros esperamos es de que la Procuraduría General de la Nación declare lesivo el contrato. Eran las palabras de uno de los representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuchábamos cómo, daba las razones, las justificaciones para estas convocatorias. Hoy se realizaron unos plantones frente a los canales 3 y 7 y Radio Sonora, también por estas 240 razones por las que hay que protestar en contra del monopolio de Ángel González. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los seguidores de redes sociales. ¿Considera que es tiempo de volver a la plaza? Ya es hora, dice el 80%. El 11% dice hay que esperar. Y el 9% dice nunca más, no, que no hay que regresar. Bueno, con estos datos preliminares vemos que un 80% dice hay que regresar a la plaza. Algunos se preguntan, el año pasado teníamos a unos actores visibles de primera línea. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ahora el tema es un poco más la reforma de justicia, el tema del monopolio de Ángel González, algunos antejuicios. Se pierde esa figura central contra quien protestaron, manifestar, José Carlos. Yo creo que de alguna manera eso es un efecto positivo, porque si personalizamos la crisis no es de personas, la crisis no es de actores, la crisis es de sistema, la crisis es de la estructura política. Entonces, en la medida en que estos actores de alguna manera van saliendo, por llamarle de esta manera, de la primera línea, nos permite enfocarnos en cambiar las estructuras, en las causas de fondo. Entonces, creo que debemos en este momento, y digo debemos porque yo también soy un ciudadano comprometido que quiere el cambio en este país, debemos también enfocar y aprender de que si el año pasado hubo una dispersión de demandas, hubo una dispersión de expresiones, si ahora deberíamos de tener esfuerzos para tratar de articular, concentrar y generar una propuesta estratégica, una agenda temática que permita demandar desde la plaza cambios estructurales al sistema, un sistema que está en crisis. La crisis política que apareció o que coyunturalmente surgió el año pasado está acá, esto no ha cambiado. Entonces creo que de alguna manera los esfuerzos se deben de enfocar a ese sentido. Es muy tentador personificar las lo que dice marchas en contra de alguien, ¿verdad? Lo que pasa es que es más fácil identificar al enemigo. Tener un villano.
Exacto. Y es más fácil, y perdonen la expresión, generar una narrativa, digamos. Y tú identificas cuál es el enemigo, y quizá las marchas que hemos tenido desde la segunda vuelta hasta ahora han sido muy minoritarias porque no se había identificado ese enemigo. A mí me gustaría que ese enemigo se le pusiese cara en los casos que ha destapado CICIG hace justo una semana. Y por ejemplo en Ángel González, porque de verdad sí estamos hablando de un actor concreto que lleva años y años y años bebiendo de este sistema y formando parte estructural de este esquema de corrupción. Como no es una figura tan pública, como es una figura incluso que no está acá. No se le, exacto, vive en Key Biscayne, se maneja mucho en la sombra, una mansión, claro. ¿verdad? No es algo tan identificable y la ciudadanía no está tan familiarizada, entonces va a ser bastante más difícil. Seguramente no sea tan multitudinaria la manifestación precisamente por eso. Y también hay que pensar que las manifestaciones del año pasado fueron tan fuertes por el momento coyuntural. Había unas elecciones, había una decisión que tomar. Había un discurso político en cada esquina, pero había, ¿no? enemigos, ¿verdad? O sea, los enemigos eran Rosana Valdetti, Otto Pérez Molina y una Manuel amenaza, Maldizón. una amenaza de Exacto. líder. Entonces todo eso generaba una gran movilidad que seguramente ahora se vaya a quedar con actores fuertemente involucrados en los movimientos estudiantiles, en los movimientos de protesta, que tampoco es algo necesariamente negativo. ¿No? Que a lo mejor baje de cantidad, pero que sigan siendo actores políticos. El año pasado, esa multitud que se concentró en la plaza también era un elemento de dispersión en cuanto a propuestas, porque llegó todo tipo de grupo, ¿no? Y eran bienvenidos, porque la plaza es un lugar común. Ahora que vemos que tal vez la convocatoria vaya a generar a grupos más articulados, ¿será más fácil tener una agenda, una hoja de ruta de lo que se va a demandar, lo que se va a pedir, solicitar? Yo esperaría que sí. Y de hecho hay muchos temas sobre los cuales uno puede iniciar esa agenda consensuada, llamémosle de alguna manera. Yo quiero resaltar otro punto que también en muchas de las ocasiones se nos olvida, porque durante las manifestaciones el año pasado se decía primero que las manifestaciones y la organización no se iba a poder sostener en el tiempo, que iba a ser algo muy coyuntural, que esto no iba a trascender. Y lo que nos demuestra es que esa hipótesis y esas tesis que muchos trataban de poner para desacreditar por completo la movilización, no se concretaron. Los esfuerzos han continuado, las organizaciones y los colectivos de universitarios las teorías de conspiración y de manipulación se caen en el tiempo que se ha mantenido esto. Claro, y eso creo que es importante resaltarlo, porque estamos a un año básicamente de que se inició toda esta turbulencia política que movió a la gente a la plaza. Y hace 2 años no teníamos ese nivel de compromiso político, ese nivel de conciencia, ese nivel de indignación. Entonces sí creo que esos son elementos importantes. Coincido con Daniel que probablemente no vamos a tener una plaza con 60,000 personas como la tuvimos un sábado del año pasado. Hay muchos factores que no están presentes y que sí estaban en ese momento y que motivaron a que llegara ese número de gente, pero hay que resaltar que el hecho de que lleguen 2,000, 3,000 ya es un aspecto positivo. Porque el movimiento sigue y Por ahí supuesto, está pendiente. está vivo y hay que promoverlo y hay que promover una articulación. Al segundo corte de este espacio. Ya sabe, regresamos con los mensajes de la audiencia, ya estamos en el segundo lugar en tendencias en Twitter en medio de esta vorágine de la Copa América. Esa es una muy buena noticia. Regresamos con los mensajes, ya sabe, la etiqueta SF vuelve a la plaza.